¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar presentes a una clase más. Estamos en México, un nuevo amanecer. Les damos la bienvenida y esperamos esta clase sea edificante y muy clara para nosotros. Así es que comienzo a compartirles pantalla. Espero que puedan dejar por ahí apagados sus micrófonos, pero sí encendidas sus cámaras para que estén pendientes y alertas de todo lo que podamos ocupar. Y esta clase se llama ¿Cómo enfrentar el mundo? Normalmente estamos en una batalla, sabemos por ende que en esta batalla hay dos fuerzas que se están moviendo, pero ¿qué cosa es el mundo entonces? Como definición nosotros tenemos que el mundo es todo lo que le desagrada a Dios. Ciertamente Dios tuvo una creación y nosotros podemos leer en el Génesis que Dios hizo los astros, separó las aguas, hizo a todos los seres. ¿Y qué crees? Algo muy interesante que tú lees en el Génesis, en el capítulo 1, después de que terminó de hacer todo, inclusive al diablo, dijo, esto está bien hecho. Así es que podemos pensar que cómo es posible que nosotros tengamos por concepto qué es lo que le desagrada a Dios. Hablamos del mundo como lo mundano, lo terrenal, lo que se opone a sus enseñanzas y lo que está bajo el dominio de Satanás. Así es que esto es lo que nosotros entendemos por mundo, eso es lo que le desagrada a Dios, no el planeta, sino todo lo que va en contra de sus normas, todo lo que va en contra de lo que Él estableció. Y normalmente, lo vamos a ver en unos minutitos más, cuando nosotros transgredimos una ley de Dios, normalmente no transgredimos una. Hay una palabra que no sé si ustedes conozcan, se llama concatenar, que es que se relacionan y van tomadas ligadas una de otra. La palabra de Dios en sus 10 palabras, en lo que se conoce como 10 mandamientos, van normalmente concatenados. Cuando transgredes el primero, estás también transgrediendo el sexto. Cuando transgredes el segundo, transgredes el séptimo y así sucesivamente. En la primera carta de Juan, capítulo 5, 19, leemos, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, porque cuando se le apareció el diablo a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, en realidad no estaba en ese momento Dios debatiéndole, eso no es cierto. Lo que hizo Dios al darle cumplimiento en la cruz fue quitarle la autoridad que tenía hasta ese momento, quitar la muerte, todo dominio que pudo haber tenido sobre nosotros como seres humanos. Hoy nada de eso tiene poder sobre nosotros y estaba bajo el control, inclusive el que nos oculte las riquezas, el que nos oculte la sanidad, muchas cosas que se habían desatado en el cielo para nosotros, las había tomado por dominio Satanás. Y es eso lo que se le quitó, pero hay muchos que aún siguen todavía engañados pensando que siguen bajo ese dominio. En ese mismo libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 del 15 al 17 dice así, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. La diferencia que no debemos nosotros de confundir entre no amar al mundo y no disfrutar al mundo. Dios en ningún momento nos dice que no disfrutemos al mundo. Cuando tú lees en el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que estaba, en el principio estaba Dios ya hecho, con todo y Espíritu Santo volando sobre la faz de las aguas. Del 1 al 3 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando tú cambias el nombre, lo hemos hecho como ejercicio, cuando le cambias el nombre de tierra y le pones tu propio nombre, es que en el principio creó Dios los cielos, que es una manera maravillosa de vivir, y te creó a ti, y no nos creó para estar separados. El hecho de no amar al mundo no quiere decir que no lo disfrutes, porque nosotros podemos disfrutar, y por eso Dios nos dio los 5 sentidos, porque todo lo que hay en este mundo es lo sensorial. Y de hecho, en muchos estudios judaicos se lee que los ángeles inclusive envidian
al ser humano porque en otra parte dice que Dios nos hizo un poco menos que ángeles y en el mundo venidero seremos todavía más que ángeles. ¿Por qué razón? Pues porque precisamente Dios nos dio los sentidos para disfrutar lo sensorial de este mundo, cosa que a los ángeles no. Los ángeles no tienen ese sentido porque son seres espirituales. Y aquí yo quiero darte otra pequeña cápsula. Resulta que cuando tú lees que Adán y Eva pecaron, eran seres espirituales, seres de luz. Y tú vas a leer, y yo quiero que lo leas en otro momento, que Dios en tanto pecaron, no se les apareció inmediatamente, sino que les dio oportunidad de cubrirse con hojas de higo. Y después dice que se cubrieron de piel, los cubrió con pieles. Y normalmente la gente ha tratado de entender que Dios hizo un sacrificio de animales y los vistió con esa tela. Y no, no se está entendiendo correctamente que Adán y Eva eran seres totalmente espirituales, no con la carnalidad que hoy tú y yo tenemos. En el momento en el que pecan, es en ese momento cuando Dios ahora sí los forra de la humanidad que tú y yo tenemos, los forra de esa misma humanidad con esas dolencias. Por eso les dijo, ahora sí van a morir, ahora sí tienen que salir de aquí porque no pueden estar en una presencia pura. Y es ahí donde empiezan los batallares de los sentidos, porque ellos empiezan a desear cosas, empiezan a tener hambre, frío, enfermedades. Por eso es que dicen, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque quiere decir que entonces en tu apego por querer disfrutar y hacer todo lo que hay en este planeta, empiezas a dejar de desear lo espiritual. En el versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y es en ese ejemplo lo que Dios no quería que Eva tuviera por contaminación, porque, insisto, vuelves a leer en el Génesis y dice que Eva vio a través de los ojos, entró la codicia y dijo que vio que el fruto era bueno, pues si no está tan mal esta pachanga, cuando tú vas a destramparte a algún lugar, cuando te vas a una borrachera, cuando te vas por ahí con los amigos y vas a hacer cosas indebidas, todo eso es codiciable a los ojos y por los ojos empieza a arraigar pensamientos, empieza a echar raíces en tu mente y se fijan cosas que te enganchan a perder la paz en tu casa, que es tu cuerpo, y a perder la paz en tu hogar, allá con tu familia, con tus hijos o con tus padres. Pero todo eso no viene de Dios. Dios puso las cosas en el mundo para que las disfrutes, meterte al mar, nadar en un río, no sé, contemplar precisamente el crecimiento de un animalito, acariciar las flores. Todo eso es diferente a realmente empezar a codiciar lo que no fue diseñado para ti, porque eso es arrogante. Te haces, te sientes merecedor y entonces empiezas a comportarte como ese Nabucodonosor que se sentía Dios, se sentía la encarnación de Dios en la tierra cuando Dios no lo había designado como tal. El versículo 17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hoy día estamos batallando mundialmente, por ejemplo, con una crisis de calentamiento global por el desenfreno total que se tuvo del consumismo y del progreso que se escuda precisamente en el avance de la ciencia, pero todo eso fueron deseos que no iban en el orden de Dios. Ciertamente hay gente que ya puso los pies en la luna y ahora quieren poner los pies en Marte y hemos leído en muchas ocasiones, no se ha explorado la gran mayoría del océano y ciertamente qué orgullo podríamos tener como humanidad de tener bases internacionales y un África que está hundido en el hambre, o ya no vamos tan lejos, en Haití, por ejemplo, que tienen sistemas de gobierno que realmente no están funcionando para la gente. Todo eso son los malos deseos que no son la voluntad ni el diseño que Dios puso para este mundo. Eso es lo que entendemos como mundo. Y como deseos de la carne, es lo que está por naturaleza en nosotros. Y hay cosas que están en la naturaleza, como les dije el domingo pasado.
nosotros tenemos la biología, el desarrollo de nuestro cuerpo, que a los 12 años ya las jovencitas podrían ser mamás y a los 12 años muchos jóvenes ya pueden ser papás, pero su biología no va acorde a su intelecto, su naturaleza realmente no está alineada a su mentalidad y mucho menos a su espiritualidad. Por eso esa naturaleza es cuando gobierna, es cuando tienes embarazos en la adolescencia y es cuando tienes desenfrenos y cosas que no debían de ser porque no las alineaste a un intelecto y mucho menos una espiritualidad. Eso nos impulsa a hacer lo malo para tu vida, la vida para los demás. Y pongo en esta ilustración porque normalmente los fetiches que la gente busca, pues es que como quieren que las cosas sean como se les da la gana, van con los brujos, van con los agoreros y van por amuletos y creen que con esas cosas van a mover astros, energías, y en realidad todo eso es sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para la vida de cada uno. En Gálatas 5:17 nos aclara, nuestra naturaleza carnal, perdón, desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. El ejemplo es que, por ejemplo, todos estamos invitados a pararnos a las 5 de la mañana a orar y conozco a mucha gente que sí se puede parar a las 5 de la mañana a trabajar, pero no se para a las 5 de la mañana a orar. Entonces, el deseo del espíritu es que estés en una plática con el Padre, en una plática con Dios, y esa plática no se da porque tu naturaleza es 5 minutos más, está haciendo mucho frío, estoy cansado, y es así como explica que los dos se oponen, el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Dice, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Y en muchas ocasiones hemos escuchado de verdad a borrachitos por ahí sufriendo y diciendo que ya no quieren ese vicio y siguen en el vicio y no lo quieren porque su carne está totalmente dominando a su espíritu. En Gálatas 5:18 nos dice, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. En el momento en el que tú creces a tu espiritualidad, la ley deja de ser para ti eh, opción de juicio, opción de pérdida, de un sentimiento que no va totalmente alineado a ti ni a tu diseño. Entonces, esto nos lo da Jesús. Jesús te da a ti la facultad de poder romper con toda la carnalidad que no habías podido tú someter. Esa es la pequeña gran diferencia. En Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Básicamente tenemos inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Y ya estudiaremos un poquito más adelante hasta qué punto tiene por trascendencia en nuestra vida la inmoralidad sexual, porque nosotros podemos pensar que la inmoralidad sexual tiene que ver únicamente con nuestro cuerpo, pero cuando entendemos que trasciende inclusive a tu calidad moral, para con tu familia, para con tus nietos, bisnietos, porque la inmoralidad sexual y esos desalineamientos espirituales los alcanzan tu propia economía. De hecho, eh, algunos rabinos han estudiado la vida de Elías y ellos decían que Elías no se le acercaban ni siquiera las moscas, porque las moscas eran un sinónimo de inmoralidad en el cuerpo y en la vida de la gente. Entonces, el hecho de que Elías no se le acercaran ni siquiera las moscas era lo que hablaba de su pureza sexual. Y ahí en la pureza sexual es donde muchos caen, hombres y mujeres por igual el día de hoy están realmente en una opresión por esa situación y con eso conllevan también su economía. En Gálatas 5:20 nos afirma también la idolatría y la brujería, el odio y la discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos.
Y con todo esto, mira, el hecho de que tú de repente no te le estés hincando a una figura de yeso o de madera o no estés persinándote ante un cuadro, eso no quiere decir que no tengas idolatría, porque hay mucha gente que idolatra a sus hijos, idolatra a la pareja, y es que si no me quieres, me muero, y ese tipo de cosas genera la idolatría, y como te digo, la brujería también está en el hecho de querer hacer tu voluntad, en la rebeldía, en el de que por fuerza quieres hacer las cosas a tu manera y estás orando diciendo amén. Amén quiere decir a tu manera. Le estás diciendo a Dios, lo quiero como tú lo digas. Pero por un lado dices amén, lo quiero como tú lo digas, y lo dices con una inconsciencia tal como cuando esperas que algo pase y dices ojalá, porque también ojalá es quiera Alá, quiera Dios, es dicho en árabe, ¿no? Que quiera Dios, cuando decimos ojalá en algo. Entonces hay ocasiones en las que dices las palabras con una inconsciencia tal que te amarras tú solito y no te das cuenta, y sin darte cuenta estás haciendo hechicerías y brujerías. Para el odio no hay mucha explicación. No solamente es por falta de perdón, sino es cuando dentro de ti empiezan a hacer un deseo por el mal de aquella persona. Y de repente había una persona que estaba totalmente oprimida por un pleito con un hombre y empezó a rezar, por favor, Dios, ya mátalo para que así se acaben mis problemas. Y no sé cuántas veces dentro de ti has pensado que al morir tal persona sería la solución a tus problemas. Y déjame decirte que Dios dijo que va a acabar con el pecado del mundo, no con los pecadores. O sea, Dios quiere que acabes con el pecado de la gente. Eso es lo que no le agrada. Él no quiere realmente asesinar a medio planeta o más. Lo que quiere es acabar con toda esa maldad, y la empiezas afrontándola tú. Y si tú reconoces que en algún momento has tenido un mal deseo hacia alguien, pues ya probaste el odio. Y eso tiene que salir de ti. Y el simple hecho de que digas, bueno, ya lo perdoné, también tienes que reparar en oración lo que pudiste haberle generado a esa persona por, por esa, por esa maldad que le mandaste por tu odio. La discordia, los celos, es tanto como por estar en desacuerdo con Dios, porque Dios te da a ti una medida de gracia, una medida de cosas, y por estar en desacuerdo con Dios buscas las cosas a tu manera, y es muy probable que en los celos lo sientas porque tú no te sientes lo suficiente para X o Y persona, o sientes que cualquiera te puede arrebatar a tu pareja, a tus hijos, inclusive hasta a tus padres, cuando tus padres se acercan a acariciar a alguna persona y dices, oye, pues si ni sus hijos son. Cuando sientes celos es porque no estás teniendo una identidad de lo que tú realmente eres y de lo que realmente vales, sin caer precisamente en la soberbia, sino simplemente siendo claros de que el hecho de que tus padres abracen a alguien más no te deja a ti de ser hijo. El hecho de que tú creas que ayudan o apoyan más a uno de tus hermanos, podrían decir, pues es que lo quiere más o es su favorito. Todo ese tipo de celos simplemente no van en un hijo de Dios, porque un hijo de Dios se mide por lo que Dios puso en él, no por lo que la gente pudiera reconocer, porque lo que Dios pone normalmente la gente no lo reconoce. Arrebatos de ira. En un arrebato de ira es como te digo, porque precisamente las cosas no se dan como tú quieres, y es una soberbia absoluta para querer tener el control de todo. Y cuando quieres tener el control de todo es porque estás tratando de ocultar enormemente tu grado de miedo a ser lo que realmente eres. Eso genera rivalidades, competencia, y lejos de provocar un ambiente de cordialidad y de trabajo o de unidad en el hogar, genera simplemente competencia, los padres con los hijos, y de repente llega el papá de trabajar y empiezan entre los hijos y la mamá a ver quién arrebata la atención del padre, y rivalidad en el seno del hogar después se lleva al seno del trabajo, al seno de la escuela,
y de repente es tu patrón de vida y de conducta, la rivalidad. No, pues es que el vecino se fue de vacaciones y yo no me fui. Ah, pues entonces yo me voy a ir más lejos. Ah, pues para pagar el vecino sacó uno de a 200, yo voy a sacar uno de a 500. Y esas rivalidades llevan al siguiente punto, que son las disensiones, que son simplemente conflictos, pleitos, diferencias absurdas. Y remata con sectarismos, porque como te digo, simplemente yo no comulgo con tus ideas, yo adoro a Dios, gracias a Dios, pero soy de hueso colorado, tal cual, X, Y o Z, y lo único que haces es justificar tu manera de pensar. Continuamos con la envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Hay ocasiones en las que la gente dice que la Biblia es muy difícil de entender y que es de libre interpretación. Pues a mí me parece que está siendo muy claro en lo que no le agrada a Dios. Una persona envidiosa, una persona borracha, una persona que participa en orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo pienso que Gálatas 5:21 es perfectamente claro. No veo yo dónde tú puedas ponerle una libre interpretación a todo esto, porque como les dije, a veces criticamos a la gente cuando se toma una cerveza, pero nosotros nos aventamos una coquita de 2 litros y no podemos nosotros de repente aventar cantidades exageradas de azúcar a nuestro cuerpo y estar pensando que lo cuidamos. Entonces, ciertamente no estamos participando en borracheras, pero estamos participando de la incoherencia de no cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde yo te invito a ti a que reflexiones en esto y el hecho de que, como te diga, eh, un refresco puede hacerle más daño a tu cuerpo, no por eso entonces vas a irte a desvivir y a desbocar, porque la palabra también te lo dice. Todo te está permitido, pero no todo te hace bien. Y cuando estás tomándola, como te digo, y dándole ejemplo a tus hijos, que solamente con una cerveza puedes llevar un buen momento familiar, entonces estás ya atentando contra lo que Dios puso en las manos de lo que viene siendo tu generación, tus hijos, nietos, bisnietos, porque hasta ellos alcanzan ese tipo de cadenas. Y para vencer los deseos de la carne, los deseos de nuestro cuerpo, hay que prestar atención a nuestro espíritu, alimentándolo, cuidándolo de tal forma que ante la tentación el espíritu siempre prevalezca. ¿Y cómo voy a hacer esto? De verdad hay muchas ocasiones, y he escuchado, por ejemplo, en muchos hombres que dicen tener un deseo sexual desmedido. La verdad es que son menos las mujeres que han llegado a confesar esto, también las hay, pero este problema se da mayormente en los varones, no es exclusivo de los varones, pero esto no es un problema en realidad. Está bien que su cuerpo funcione perfectamente. Aquí el problema es que no alineen la espiritualidad al, al deseo sexual. Cuando tu deseo sexual se alinea a la espiritualidad, entonces puedes quitar la lascivia y la lujuria de tu deseo. Aquí lo voy a pasar a la siguiente, son los deseos de los ojos, porque los ojos pueden ser la fuente de vida, pureza e inspiración e instrumentos de maldad o de perversión. Cuando tú entiendes que debes de limpiar tu mentalidad, en la palabra dice que Jesús explicaba, cuando ustedes ven a una mujer con deseo, ya adulteraron en su corazón y entonces ya estás transgrediendo de menos, como te dije, 2 mandamientos de Dios. Uno, el que no desearás a la mujer de tu prójimo y otro que no cometerás adulterio. Entonces, te das cuenta cómo si no te fijas en los deseos de tus ojos, puedes empezar a transgredir la ley de Dios. Y esto es una batalla constante, es el primer frente de batalla que tiene nuestro cuerpo para hombres y mujeres en la sexualidad, porque en la Biblia también leemos en el Génesis que le dice a la mujer, tu deseo será por tu varón, tu deseo será por el hombre. Y esto lo que quiere decir es que la mujer necesita el reconocimiento eh, almático, el reconocimiento del apapacho de parte de su esposo.
Y cuando su esposo está distraído viendo a otras mujeres o teniendo atenciones con otras personas, la esposa siente un abandono total que Dios le puso en su cuerpo, Dios le puso en su corazón, una necesidad de ser reconocida y de ser alabada, de ser protegida de parte de Dios. Y entonces cuando no llega a ser saciado, es ahí cuando llega eh, otra persona y hola bonita, ¿cómo te va? ¿Y qué le vamos a servir, reinita? Y esto y el otro. Y entonces por los ojos se empieza a entrar en los hombres la perversión, por las mujeres dicen que por el oído, la atención, y lo único que pasa es que es un total desalineamiento del orden que puso Dios para nosotros. Dios nos puso a los hombres para dar. Entonces, cuando nosotros queremos tener una relación conyugal, tenemos que iniciar, por ejemplo, con la mentalidad de dar, de servirle a la mujer, no de servirnos de ella. Porque en el momento en el que nosotros como hombres nos pretendemos servir de ellas, entonces la verdad es que algo pasa dentro de tu ser que te conviertes tu alma en un alma femenina, porque vas buscando recibir gratificación, recibir placer, y ese no es el orden, tú estás para dar, hablando de hombre. Y en la parte de mujer, tú vas a cuidar, tú vas a procurar al hombre, tú vas a procurar a tu esposo, y en muchas ocasiones, por agradar al esposo, permites vejaciones en tu cuerpo, permites cosas dentro de ti que no están diseñadas para ti, y todo lo haces por querer agradar al esposo. Y la verdad es que para los esposos, para los hombres, hablando de la sexualidad, dar mucha sexualidad no es necesariamente lo que ayuda a tener una elevación espiritual. Lo que haces es simplemente alimentar más la lascivia y la lujuria, y empieza a no tener control, y es por eso que de repente ahora empiezan a buscar pornografía, y ahora empiezan a buscar otras parejas y empiezan a buscar otras cosas, porque empieza a entrar la perversión, empieza a entrar la insaciabilidad, y de repente es por eso que ya cuando menos te das cuenta, ya a un hombre no lo satisfacen las mujeres, y empieza a ver si realmente eh, mi amigo Rodrigo besa tan rico como dice mi amiga Claudia, y caray, mujer con mujer, hombre con hombre, y al grado de llegar inclusive a los animales, que son todas las cosas aborrecibles que pasaron en Sodoma. Y eso mismo pasa el día de hoy. En la segunda de Pedro, capítulo 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué hijos de maldición? Porque si tú te acuerdas, estábamos platicando la vez pasada acerca de Caín y de Abel, y Caín, en el momento en el que mata a Abel, no quiere decir que Caín no haya tenido una relación con Dios, porque Caín empezó a platicar con Dios y le dijo, es que mira, ahora me van a matar. Y hablábamos de que Caín en ningún momento llegó a presentarse con que estoy muy arrepentido de haber matado a mi hermano, estoy consternado del dolor que le genero a mis padres. Así igual, una persona que comete adulterio jamás llega diciendo, es que estoy totalmente arrepentido del dolor que le generé a mi esposa, estoy totalmente consciente de que dañé el futuro y atenté contra el futuro de mis hijos. No lo hacen. Lo que hacen es simplemente, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No, pues ahora me voy a tener que portar bien. Y lo dicen todavía con dolor, como anhelando todavía esos tiempos. Por eso dice que son hijos de la maldición, porque entonces Caín le dijo, le dio Dios una promesa, a ti nadie te va a matar, porque hay ocasiones en las que este tipo de cosas, este tipo de apetitos, lo que generan dentro de ti es la depresión del Espíritu Santo, y esta depresión a ti moralmente también te deprime, te entristece. Y esa tristeza busca saciarla con alcohol, con drogas, con mujeres, con trabajo, con dinero. Y no se llena, es algo que no se llena, porque lo leímos en Génesis al principio, donde dice que hay un hueco que no se puede tapar. Dice, el abismo dentro de ti, ahí está impidiéndote entender lo que es la palabra de Dios. Entonces, todo eso hace
que te marque algo. A Caín le puso una marca en la frente y le dijo, nadie te va a matar y aquí está la marca. Esa marca, más que una marca para salvación, era una marca de maldición porque Caín, después de entender lo que quería hacer, quiso suicidarse y nadie lo iba a poder matar. Acuérdate también lo que le pasó a Judas en el momento en el que vendió a Jesús. Sabía que le había entrado una codicia, una maldición y no deseó seguir viviendo y en esa depresión buscó quitarse la vida. Entonces, todo esto da por todo el tipo de inmoralidad que se permite en la mente. Dice en Mateo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es por eso que en muchas ocasiones, ni de broma, hombres o mujeres, tenemos que estar admirando ciertas cosas, porque como te digo, el espíritu, así como la mente, no sabe de bromas. Y así cuando tú le generas a tu mente palabras de que soy un fracasado, yo no puedo, es que está difícil, tienes una programación neurolingüística, pues también en el momento en el que dices, ay, mamacita, pero mira cómo está, o ay, papacito, mira cómo está, en ese momento empiezas a transgredir y a generar fisuras en el alma de tu familia completa, no solo de tu cónyuge, porque en la palabra dice que ya no son más dos, sino uno solo cuando se unen conyugalmente, pero además los hijos dice que son hijos de bendición o de maldición, y es ahí donde tú empiezas a maldecir el futuro de tus hijos. Pero hay salvación, porque acuérdate que también está escrito que para los que creen, su casa es salva, y para la esposa que cree, santifica al marido que no cree, y para el hombre que cree, santifica a la mujer incrédula que no cree. Entonces, por eso es que llegamos a este punto, la vanagloria de la vida. Se refiere a creer que el sentido de la vida se encuentra en la apariencia, en los deseos de este mundo, en nada más estar con ropa de marca, con todo lo bonito, y resulta que todo esto sabemos que se queda, llegaste desnudo y te vas desnudo, sin embargo, pese a que entiendes y sabes eso, de todos modos te afanas por querer la competencia en el precio de las cosas y no en el valor de lo que Dios ha dado. Y es ahí cuando puedes de repente despreciar inclusive a siervos de Dios porque los ves menos, porque no son grandes empresarios o porque de repente simplemente sientes que no aportan a tu vida. Y es ahí donde empiezas a ver que te afecta al mundo, te afecta todo tu entorno, te afecta. ¿Y cómo te afecta a ti? En el Evangelio de Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El hecho de que nosotros estemos en este planeta, como te dije, no quiere decir que no estemos para disfrutarlo. Y es ahí donde yo quiero que ustedes empiecen a trascender a una madurez espiritual donde de repente debes de tener muy claro, no existe la música cristiana, porque hay mucha gente que dice, no, pues me voy a poner, voy a escuchar música cristiana y voy a ponerme ropa cristiana y voy a vestirme de esto cristiano, y eso sabes que no existe. El cristiano es la persona, pero la música, los ritmos, aún siendo salmos, no tienen nada de cristiano si aún los mismos salmos los agarras de amuleto. Porque cuántas veces no ha sido una casa y está abierta la Biblia en el Salmo 91 y ahí lo agarran como talismán cuando no entienden la profundidad espiritual de lo que dice el Salmo y menos vivirlo. Cuando tú entiendes este tipo de cosas, entonces vas a saber la diferencia en lo que es salmodiar, estar realmente conectando con el Padre a través de un canto, o cuando estás conectando con una emoción personal, porque no vas a conquistar ahora que está lo del amor y la amistad, no vas a conquistar a la esposa cantándole la de llegó, lanzó a la mar los carros de Faraón, ni bailando esas. Hay canciones románticas de boleros que tienen letras muy limpias y románticas y son para lo que fueron definidas, para agradar al oído de la mujer, al oído de la pareja. Entonces, eso no tiene nada de malo. El hecho de que tú de repente escuches ciertas canciones no tienen nada de malo si realmente no están agrediendo ni transgrediendo lo que Dios dice y manda. Es muy importante sí poner atención
a lo que tú permites escuchar, porque acuérdate que la fe entra por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces también cuando escuchas palabra del diablo, como las canciones que están escuchando hoy día los jóvenes, que relatan relaciones sexuales en una canción donde dice, ay mamacita, estás bien tumbada y vamos para allá y a darle de más y cosas así que están programando la mente de nuestros jóvenes para que estén buscando una sexualidad desenfrenada y sin compromiso, sin valor, entonces es ahí donde tú sí debes de poner atención en qué escuchas. Ahí sí, pero si de repente escuchas, como te digo, una canción que simplemente está mm, exaltando las cualidades de la mujer o del hombre o de una relación, no pasa nada. Pero si por otro lado estás escuchando la de que por tu maldito amor y me quiero reventar las venas, y si de por sí estás triste y deprimido porque te dejaron, escuchas esas y te pone peor. Es ahí donde tienes que poner atención en lo que escuchas. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Y tú tienes mucho que ver en lo que escuchas y en lo que ves para no estar viendo cosas malvadas. Por ejemplo, yo estaba viendo una serie en compañía de mi familia y de repente salió supuestamente una sacerdotisa en esta serie de televisión y la sacerdotisa para conectar con Dios se empezó a masturbar en la pantalla y ciertamente no lo pasaron con detalles, pero daba la idea perfectamente. Y ya desde ahí, para conectar con el Padre, y terminaba toda la oración diciendo amén, como que pues eso ya no nos checó, y simplemente definimos no continuar con ese tipo de información a nuestra mente, no hacía falta. Te empieza a ofender lo que ofende a Dios. ¿Y cómo lo vas a enfrentar cuando te sirven todo con la charola puesta? El mundo dice, mira, ven, aquí está esto, está a tu alcance y es gratis. Pues primero no tienes que practicar lo que se te ofrece. De buenas a primeras no vas a estar recibiendo lo que te dan. En Efesios 5:11 te dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Es decir, lo hablábamos también a modo de broma, ¿no? Cuando de repente el siervo de Dios te dice, vente, te voy a dar una palabra aquí en lo oscurito, pues debes de tener sentido común que en ningún lado está la palabra aplicada así. Jesús nos mandó de dos en dos. Entonces, cuando vas a resolver, por ejemplo, un problema, te dice que vayas con el sacerdote y con un testigo y lo aclares. Y si no hace caso, vayas por otro más para que lo vuelvas a buscar aclarar. Es decir, no se hace a solas. No tienes nada que ver con obras infructuosas de la oscuridad cuando una persona te llama para hacer algo y que nadie más se entere, normalmente no es algo bueno. Entonces, ese tipo de cosas, la palabra dice que debemos de denunciarlas y debemos de ser radicales en la posición como creyentes, no teniendo miedo a que te señalen. En Job dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero si entonces eres fluctuante y de repente flaqueas y dices, no, mejor no, mejor sí me callo, mejor sí bajo la mesa, mejor sí pago el brinco, mejor sí doy mordida, mejor sí le entras a un sistema. Mira, hay dos sistemas en este mundo, no hay más. Está el sistema de la verdad y el sistema de la mentira. Si no te encuentras en el sistema de la verdad, te encuentras en el de la mentira. Es así de simple, no es de que haya muchas religiones o muchas cosas por donde ir, solamente hay dos. Y entonces, si estás en la oscuridad, vas a estar en ese sistema de oscuridad. Si estás en el sistema de luz, pues la luz va a venir a resplandecer y a disipar toda ignorancia, toda oscuridad, pero la gente no lo puede llegar a entender porque insiste en permanecer en un camino de obscuridad y nosotros caminamos en un sistema de pacto. Por eso pusimos aquí este arco iris, que es el recordatorio que Dios nos dio para decir que no nos volverá a exterminar y con letras chiquitas, con una inundación, para que todavía te pongas a pensar en qué estás haciendo cuando hay un temblor o una erupción volcánica o que empiece a llover granizo en forma de piedra, así es que abusados. Evite pasar mucho tiempo con incredulidad. ¿Y cómo vamos a evitar pasar tiempo con incredulidad? Pues primero,
formándonos núcleo de personas como ahorita, que estamos en este deseo varios de ser edificados. Otro es buscar amistades que compartan propósitos y metas, porque ciertamente puedes tener a tu grupo de amigos, tus valedores y hasta tus compadres, pero si no se alinean a tus propósitos y metas, pues difícilmente va a ser. Y yo les platiqué en algún momento que un hombre empezaba a compartir inclusive chats de pornografía en su celular, y pues con qué libertad podía dejar su celular a la mano de sus hijos. Entonces, si tienes amigos que están atentando contra la mentalidad y la pureza de tus hijos, deberías de replantearte qué calidad de amigos son para ti, porque si se preocupan por la pureza de la mente de tus hijos, entonces yo creo que sí es gente que podrías pensar que puede estar cerca de ti y por lo tanto en la intimidad de lo que pasa dentro de tu celular. Pero hay gente que le cuesta trabajo esto y prefiere conservar estos círculos de amistades. Entonces tienes que caminar por una sola vía. Tienes que afianzarte de tu relación con Dios, porque es Él el que le va a dar el cumplimiento a poder romper con todo lo que no podías romper antes, y sí se puede. Yo he visto a gente que de la noche a la mañana se deja de drogar, deja de tomar, deja el vicio para siempre, llega a sanar. Cánceres van para atrás, se encapsulan, no prosperan. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes. Jesús nos dijo eso, dijo, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene ningún dominio sobre mí. Entiende que todo lo malo que puedas ver y disfrutar en este mundo, nada tiene que ver contigo. Levántate y resplandece, que es nuestro eslogan. Nosotros ya no estamos para seguirnos revolcando en la misma maldad. Así es que pues yo espero que te haya ayudado esta clase. Te damos gracias por haber participado y esperamos tenerte en la próxima emisión. Muchas gracias.